Hace 50 años, una iglesia colonial española en las montañas de Castela recibió un visitante que cambiaría para siempre la fe de un sacerdote anciano llamado Tomás. El padre Tomás había servido a aquella iglesia durante exactamente 32 años, conociendo cada arruga en las paredes de piedra, cada hábito de las velas que ardían en la nave central. En aquel martes gris de otoño, cuando las hojas caían sobre las calles de piedra como si fueran cenizas de muertos, un hombre entró en la iglesia. Su cuerpo era demasiado delgado, sus ojos demasiado vacíos, y cuando caminaba, ningún sonido salía de sus pasos, como si no tocara el suelo. El padre Tomás estaba arrodillado en oración cuando oyó la puerta del confesionario cerrarse. Dentro de él, respiración, o algo que parecía respiración. ¿Cuánto tiempo hace que no confiesa?, preguntó el padre, esperando como siempre esperaba. Y entonces el hombre comenzó a hablar, con una voz que parecía venir de muy lejos, como si ecoara de un pozo profundo. Padre, hace 30 años que no soy más un hombre completo. Algo fue tomado de mí, algo esencial. Mi corazón dejó de latir, pero yo no morí. Continué vivo, caminando, respirando, existiendo. Cuando se quitó el manto, el padre vio algo que sus décadas de fe no habían preparado para enfrentar. Había una cicatriz en el lugar donde el corazón debería estar latiendo, una marca que no venía de cirugía alguna, sino de algo que el padre intuía ser profundamente antinatural. Padre, esto sucedió hace 30 años en una noche de procesión. Yo estaba entre los fieles cuando algo descendió del cielo y tocó mi pecho. No fue un milagro, Padre, no fue la gracia de Dios. Fue algo que yo había invocado años antes, un pacto que había olvidado. Cuando yo tenía 17 años, estaba enamorado de una muchacha que vivía en la aldea. Ella murió de fiebre, y en la noche de su entierro, prometí mi alma a cualquier fuerza que la trajera de vuelta. Ella volvió, Padre. 3 días después, salió de la tumba, pero no era más ella. Era algo que parecía ella, que hablaba como ella, pero sus ojos no tenían alma. Durante un mes entero, ella vivió conmigo. Dormía cuando salía el sol. Su piel era fría. Ella no comía, no bebía, no respiraba normalmente. Y entonces, una noche, aquella cosa, aquella que había sido mi amada, entró en un estado que solo puedo describir como furia divina. Ella voló contra mi pecho con una fuerza que era puro odio, pura negación de Dios. Y cuando salió de mí, mi corazón había desaparecido. Por 30 años, Padre, he llevado esta muerte viva dentro de mí. Nadie puede matarme porque ya estoy muerto. Nadie puede condenar mi alma porque ya no existe. Pero hay algo que usted no sabe, Padre Tomás. Hay algo que nadie sabe. El pacto no terminó conmigo. Cada noche que paso vivo sin latido de corazón, se extiende a alguien próximo a mí. Aquel hombre que enterré junto con la muchacha hace 30 años, mi mejor amigo, comenzó a no tener latido de corazón apenas una semana después de mi transformación. Su hijo comenzó a sufrir del mismo mal a los 20 años. Su nieto a los 15. Ahora hay 14 personas en mi linaje familiar que cargan esta maldición. Y todas ellas están vivas. Todas ellas respiran. Todas ellas padecen. Padre, vine aquí para hacer una confesión, pero no es una confesión que la penitencia pueda limpiar. No hay absolución para mí. No hay perdón para lo que fue hecho. Porque, Padre, el pecado original del pacto continúa vivo. Continúa creciendo. La muchacha que salió de la tumba hace 30 años, ella aún está viva. Padre, ella nunca murió completamente. Ella camina durante la noche por las calles de piedra de la aldea. Ella los toca, aquellos que viven próximos a mí. Y cuando ella los toca, ellos también pierden el corazón. Hace 2 semanas, una niña de 7 años comenzó a padecer. Ella es mi bisnieta. Y cuando ella alcance la edad adecuada, ella también invocará algo. El ciclo continuará. El padre Tomás salió del confesionario aquella noche con algo que ninguna oración podría curar. Su corazón continuó latiendo, pero él ya no sentía sus latidos. Buscó el confesionario durante las próximas 7 noches, esperando que el hombre volviera, que hubiera alguna forma de romper lo que había sido revelado. En la 8ª noche, el padre entró en el confesionario y descubrió que había alguien allí, alguien que no era el hombre. Era la muchacha, la que había salido de la tumba 30 años antes. Ella estaba esperando por él. Y en aquel momento, el padre finalmente comprendió lo que su corazón ya sabía, que la fe no lo salvaría, que ninguna oración, ninguna penitencia, ninguna absolución podría revertir lo que había sido desencadenado, porque el pecado no había venido solo de un hombre desesperado.
Había venido de algo mucho anterior, de una época cuando la iglesia fue construida sobre tierra maldita, tierra donde seres de culpa eterna fueron enterrados. El pacto nunca fue hecho solo entre el joven hombre y una entidad singular. Él había invocado una multitud, todos los que habían muerto sin reposo en aquel suelo, todos los que llevaban culpa infinita. Y aquella entidad, o aquellas entidades, habían encontrado en su cuerpo un conductor perfecto para su culpa. Después de aquella noche, el padre Tomás nunca más fue visto frecuentando la iglesia durante el día, pero los sacerdotes sucesores reportaron que, durante las noches, era posible escucharlo, no hablando, pero susurrando, una voz que parecía venir de muy abajo de la tierra, de muy profundo. Muchos años después, cuando la iglesia fue cerrada por falta de sacerdotes dispuestos a servir allí, descubrieron que el padre Tomás aún estaba allí. Su corazón aún latía, los médicos lo confirmaron, pero no había pulso, no había respiración, no había evidencia de vida más allá de una herida que nunca cicatrizaba en el pecho. Cuando lo transportaron, durante todo el viaje, él susurraba continuamente, hablando con algo que nadie más podía ver. En los registros del hospital consta solo una nota: el paciente rechaza comer, rechaza dormir, rechaza interacción humana. Causa de muerte: fallo cardíaco completo, a pesar de documentación de latidos cardíacos regulares hasta el momento de la muerte. Pero aquellos que estaban presentes cuando murió reportaron algo que ningún documento oficial reconoce. En el momento exacto en que su corazón se detuvo, todas las velas de la iglesia a kilómetros de distancia se encendieron solas. Y aquella noche, toda la aldea se despertó con un sonido. No eran campanas, no era viento, era un latido del corazón. Un latido único, profundo, ancestral, resonando desde debajo de la tierra, y continuó latiendo hasta el amanecer. Cuando salió el sol, aquel latido cesó, pero nadie en la aldea pudo volver a dormir normalmente después de aquella noche. Y hay quienes dicen que, en ciertas noches de silencio absoluto, aún es posible escuchar aquel latido, que el latido no viene de un corazón, sino de algo más profundo, de culpa que nunca puede ser absolvida, de una culpa que fue enterrada bajo el suelo, construida dentro de las piedras, tejida en los mismos cimientos de esta iglesia, y de pecados que continuarán siendo confesados en aquel confesionario, eternamente, por aquel que no puede morir y no puede vivir, porque en el corazón, o en la ausencia de él, de cada hombre que entra en esta iglesia, permanece una verdad: la culpa es un órgano que late eternamente. Y algunos pecados no pueden ser perdonados porque fueron confesados a aquellos que ya no tienen corazón para comprender el perdón.